De 10 mujeres, 7 mujeres han sido abusadas sexualmente. Y regularmente viene por un familiar. Amigos, bienvenidos una vez más a mi podcast en Informados. Informados con Z. Acuérdate, búscame en todas las plataformas de podcast. Ahí nos vas a encontrar. Hoy tenemos un tema excepcional. Algo que todos en realidad podríamos estar pasando y son traumas, pero estos son traumas complejos. Y por eso tengo una experta hoy de casa ya, nuestra amiga Gaby Padilla, que nos va a hablar de esto. Gaby, bienvenida a mi podcast. Muchas gracias por la invitación, Tony. Como siempre, es un placer estar aquí con tu equipo. Gracias. Mucha gente linda que siempre recibe con una sonrisa y de veras me siento como en familia. Te lo ya. mereces. Gracias, Te lo mereces, Gaby. gracias. Muchas gracias. Traumas complejos. Primeramente, ¿qué quiere decir traumas complejos? Un trauma complejo viene siendo cuando una persona, un individuo, vamos a hablar de un niño, ha estado por un trauma constantemente, un trauma que ha sido consecutivo, un trauma que ha sido el día al día, los 7 días de la semana, 24 horas. O sea, ¿me quieres decir que un trauma empieza desde niño, este trauma complejo? Sí, es un trauma complejo. Pueden ser golpes, gritos, abuso, manipulación. Manipulación de cualquier tipo. Muchas veces el trauma complejo viene siendo cuando un niño, su mamá o su papá son los que lo cuidan, o la abuela, viene de allí, viene de un familiar, viene de una persona cercana a ese niño que recibe ese maltrato, ese abuso en diferentes formas, ya sea físico y mentalmente. Ahorita que mencionas esto, Gaby, me viene a la mente que vi un documental que me dejó un poquito así, vamos a decir, traumado, porque supuestamente hay un alto porcentaje de mujeres que fueron abusadas por un familiar cuando eran niñas. O sea, ¿cómo está eso? A ver, explícame. Es algo demasiado triste y fíjate que qué bueno que que traes ese tema que me estás diciendo ahorita, porque yo lo veo todos los días en mi oficina. De verdad. De 10 mujeres, 7 mujeres han sido abusadas sexualmente. Y regularmente viene por un familiar. Y desgraciadamente lo callan toda la vida. Y lo callan, ¿verdad?, toda la vida, porque es una manera de protegerse, es una manera de que tienen vergüenza, tienen coraje, tienen mucho resentimiento y creen que el hecho de callarse es lo mejor, pero muchas veces se callan porque no les creen. Exacto. Y el trauma complejo viene siendo de una situación de una niña, un niño que ha sido abusado sexualmente constantemente. ¿Y qué pasa en ese niño? No nada más sexualmente, puede haber golpes, puede haber manipulación, puede haber que los encierran en un closet, o que, por ejemplo, no les dan de comer, o que usan les pegan, cualquier aspecto maltratador les llega a ese niño. ¿Y qué pasa con ese niño? Ese niño se va poniendo en una forma de sobrevivencia que es tanto el daño que se empiezan a poner como adormilados y ya no sienten el dolor. Mira, aquí eso pasa muy frecuentemente y hay lugares donde hay mucho abuso y muchas veces no nos damos cuenta porque un niño es callado, retraído, o a veces lo vemos golpeado y le decimos, ¿por qué te pegaste? No es que me caí, no es que me tropecé, no, es porque ha habido golpes quizá en el hogar, quizá en la casa, y los niños a veces no tienen el valor para poderlo decir porque son niños. El entorno de ellos es para que estén protegidos, no para poder darles una situación de trauma. ¿Y qué pasa con esos niños? Se van retrayendo, su psiquis se va poniendo en una forma diferente, se van traumando físico y mentalmente, y así crecen. Es cuando hay un trauma complejo. ¿Por qué? Porque automáticamente se desconectan de su ser. Espiritualmente te voy a decir esto, es algo muy importante. Todos tenemos un huevo, una protección como un huevo. Y esa protección... ¿Nuestra aura, quieres decir? Puede ser nuestra aura, es como una protección que tenemos todos. Sí, es una protección que tenemos, y la protección de nuestro huevo que llega hasta donde llega este dedo, levantas así la mano y todo esto, toda esa es la protección que tenemos. Entonces, esa protección espiritualmente se va rompiendo. Cada vez que hay un niño que está maltratado, se va rompiendo esa protección y da cavidad a que energías negativas se empiezan a insertar en ese niño.
es cuando empezamos a mirar cuando un niño ya no tiene ninguna empatía, un adolescente empieza a hacer drogas, empiezan a matar animalitos o maltratar animalitos o empiezan a hacer delincuencia. ¿Por qué? Porque están tan heridos y están tan mal que ya no hay empatía para nada, porque lo único que aprendieron y vivieron fue eso, Sí, el claro. maltrato. Entonces ellos hacen lo mismo. Por eso hay tantas situaciones en prisión, hombres y mujeres también, Claro, sí. que han tenido una vida muy difícil porque es lo único que aprendieron y nunca hubo una protección, nunca hubo un cariño, porque siempre lo que miraron fue el maltrato. Sí. Y eso es lo que nos refleja un abuso complejo, un maltrato complejo. Y hay gente que no llega así de grave, pero podría llegar grave en otros aspectos. Por ejemplo, al principio te pregunté del documental que vi de Sí. mujeres, Ujú, niñas ujú. abusadas. Cuando estas mujeres, cuando ya se convierten en mujeres y crecen, yo pienso que también afecta en su vida como pareja, ¿no? Que tienen un trauma y no las deja ser plenas, ¿podría Ujú, ser? ujú. Sí, ¿por qué? Porque traen un trauma. Cada vez que pueden tener una relación con su pareja, muchas veces tienen ese flashback que viene. Es como si fuera un post-traumatic stress disorder, como PTSD, Sí. y empiezan, y si no lo manejan o si no lo tratan, esa situación regresa en cierto momento cuando tienen una Óyeme, relación. y entonces esto hace de que los hombres piensen, no me quiere, me está engañando, Ujú. no le gusto. ¿Es eso? Sí, sí, es eso. Inclusive muchas veces las mujeres no lo hablan. Inclusive el marido no sabe lo que pasó de niña. Claro. ¿Por qué? Porque ellas tienen mucha vergüenza. ¿Qué pasa cuando una mujer ha sido abusada y maltratada sexualmente? Automáticamente su garganta se cierra y no puede expresar. Porque en ese momento, al momento de que tú no puedes expresar, es porque tienes mucha culpa y tienes mucho miedo. Sí. Y eso nos conecta a no poder expresarnos y no poder conectarnos con nuestra pareja, con la persona que queremos, porque pensamos, como tengo vergüenza, si le digo ya no me va a querer. Ándale. Me siento culpable, va a pensar que yo lo propuse, Sí. va a pensar que yo me gustó. Entonces aquí no es eso, hay que ver muy profundo qué es lo que hay. Y muchas mujeres que nos están viendo tienen que tener mucho cuidado con sus niños. Sí, hombre. Madres Sí. con sus niños, porque Sí, hay sí, sí. muchas situaciones que han pasado constantemente y el niño a veces no tiene la valentía de decirlo o lo dice y cuando lo dice no le creen Exacto. y sigue el trauma complejo en el abuso. ¿Y qué va a pasar con ese niño, con esa niña? Pues va a tener una infancia que se la están robando, porque cuando un niño es Totalmente. abusado, le roban su identidad, Claro. le roban todo lo que ellos son. Ujú. ¿Qué pasa? Cuando nacemos de los 0 a los 9 años, nuestro inconsciente está absorbiendo todo lo que ven, Ujú. todo lo que somos, todo lo que observamos, todo lo que nos dicen. Y de los 9 a los 13 años, el inconsciente absorbe el 12%. ¿Qué nos queda? Nada. Wow. Por eso cuando ya somos unos adultos estamos bien traumados porque estamos pensando que no somos suficientes, que somos unos estúpidos, que somos unos tontos, porque fue lo que los padres o nuestros maestros o nuestros familiares o nuestros amigos nos dijeron. Claro, claro. Ahora, tú te encargas de ayudar, ¿cómo? Pues, ¿Cómo me encargo yo? se puede curar un trauma así de tan complejo como ese? Fíjate que sí, claro, yo me encargo de eso y de muchas cosas más. Me siento muy afortunada y me siento muy, muy, muy contenta porque tengo muchas personas que vienen conmigo a que yo las ayude Sí. y verdaderamente el trabajo que se hace no nada más es mío, también es de ellos porque ellos ponen también mucho Claro. esfuerzo y dedicación Sí. y principalmente la fe. Ujú. Y se abren. ¿Qué pasa? He tenido varios casos donde ha habido, te digo, de 10 mujeres, 7 mujeres han sido abusadas sexualmente Son muchas. y desgraciadamente casi viene todo por los familiares, Wow. muchas veces por el mismo padre. Ay, Y Dios eso mío. sí, es algo muy fuerte, pero se tiene que decir. Claro, Se claro. tiene que decir porque si no se dice, la gente sigue con los ojos cerrados. Pero qué, disculpa que te interrumpa, Gaby. ¿Qué Ajá. no es que un padre tiene uno de sus genes que no puede ver a sus hijas de esa manera sexual, vamos a decir? ¿O hay gente que le vale o lo pierde o no lo trae? O sea, ¿qué sabes de eso? Mira, son personas enfermas, Mm, totalmente enfermas, que sí, no tienen una capacidad, ven que el hecho de abusar de una niña o de un niño, de su propio hijo, sí, es como si fuera algo normal para ellos. claro. Te voy a platicar algo. Yo tengo una persona que quiero mucho, no digo el nombre por privacidad, Sí, claro. pero
me decía, mi papá quiere abusar de mí. ¿Y qué crees que me decía mi mamá a mí? Me decía mi amiga, ponle un palo en la puerta para que no se meta en la noche. Ay, Dios mío, en lugar de hablar con ella, oye, ¿qué O fregados sea, estás haciendo? o sea, ¿qué estamos haciendo? Sí, ¿Pensamos que esto es normal? claro, No es normal. no es normal. Y por eso es que llegan tantas desgracias, por eso es que Sí. muchos adolescentes o niños se van de la casa o pierden su identidad y llegan al momento de que no saben si son niñas o son niños. También, exacto. Y allí llega el punto de cuando un niño no sabe si es niño o niña, por tanto abuso que pasó, por el trauma consecutivo que Sí. estamos hablando ahorita, Ujú. ¿qué empieza a ver? Empieza a ver baja autoestima, empieza a ver bullying, empieza a ver que no sabes si eres niño o niña, y empiezan a tener intentos de suicidio o empiezan se van de su casa y empiezan a prostituirse. Sí, Esa es la realidad. sí, 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 sí. Y es grave. Es muy grave. Inclusive se empiezan a cortar, ¿no? Se empiezan a cortar porque es una manera de escapar de su dolor. Imagínate nada más. O sea, en realidad sí se tiene que poner mucha atención en esto. Sí. Las madres más que nada tienen que poner atención en todo lo que acabas de decir y no prestar a nuestros hijos nada más a quien creamos que los va a cuidar bien y todo eso. ¿Qué consejo das ahí, por ejemplo, si hay alguien que en realidad tiene que dejar a sus hijos en algún lugar? ¿Qué consejo le da a esa persona para que verifique de cierta manera que eso podría evitarse? Fíjate que depende donde los dejes. Si los vas a dejar en tu casa con un familiar o con alguien que tienes confianza, pon cámaras. Cámaras, ándale. Pon Sí, sí, sí. cámaras. La comunicación que tengas con tu hijo y la madre o el padre es esencial. Exacto. No puedes meterle miedo a ese niño. Ujú. Tienes que estar abierto para cuando el niño te diga algo, lo escuches, tengas el tiempo de sentarte con él, de convivir con esos niños, para que esos niños tengan la confianza de poder hablar contigo y de poder Claro. expresar todas sus inquietudes, sentimientos. Inclusive había un video que me encantó, que salió una maestra que diciendo que no se deben de tocar mis partes, ni aquí, ni acá, Sí, sí, ni sí. allá, y estaba cantando en el kinder ese video, Mm, o sea, propagando sí, una canción que era muy interesante para que los niños tuvieran conciencia de que ciertas partes de tu cuerpo no te pueden no te tocar. pueden tocar. Exacto. Entonces es algo que también es muy interesante, tener esa conversación con nuestros hijos Sí. cuando ya tienen un poquito más de conciencia, o sea, esto no así, esto así, porque para que ellos sepan que sí y que no. Cuando vas a llevar a un niño a una guardería o a otro lugar, creo que es muy importante abrir, o sea, tomar más investigación que lo que hay, hablar con los Claro. otros padres, llegaron de repente al daycare sin que ellos se den cuenta, Ándale, para saber qué ándale, está haciendo sí. tu hijo, dónde te lo tienen o qué está pasando. Exacto. Porque a mí me pasó algo. Cuando ¿De yo veras? tenía a mis niños, yo trabajaba, yo tenía 2 niños así chiquitos, Sí. llegué y de repente llegué y no les dije nada, el niño lo tenían afuera en un corral, en el corralito, en el sol, abandonado, todo sucio, Deshidratado. y la niña estaba llore, y llore, y llore, y yo llego y le pregunto, ¿dónde están los niños? Están aquí y allá, ok, y me dice, ay, y luego llega el hijo de la señora, ay, esa niña siempre llorando, y no sabía que yo era la mamá. Ándale. Así es que digo yo, bueno, vámonos hasta sí, aquí. hasta aquí, sí. Y reportar, Y ¿no? reportar, sí, porque a la gente le da reportar. miedo reportar. Sí, reportar, ¿por qué? Porque tú estás pagando. Exacto. Ellos tienen la obligación No, de y hacer aparte un hay trabajo otros bien. niños. Y hay más niños que también Sí. pasan lo mismo o peor. O peor, Ujú. sí, no. Y reportar, no tener miedo, No tener miedo, hablar hablar. y hacernos buenos amigos de nuestros hijos, ¿no? Claro, eso es lo esencial, tener una Sí. bonita comunicación, no meterles el miedo, Ujú. porque para todos los padres metemos miedo a nuestros hijos y eso no está bien. Es que sí nos inculcaron, acuérdate viene Exacto, desde nuestros tatarabuelos, que cómo eran fieros, ¿eh? exacto, pero te digo una cosa, tenemos que acabar con eso, porque Sí. ahorita aquí en esta ciudad todos trabajamos, Ujú. todos tenemos que hacer algo para seguir sobreviviendo. ¿Y qué pasa con esas criaturas? Tenemos que dejarlos en lugares donde tenemos que estar confiados de que ellos van a estar bien. Ojalá llegue la tecnología muy pronto de que cargue una camarita el bebé, no el niño, Sí, para estar viéndolo sí, todo el claro, día. claro. Va a llegar, ¿eh? Va a llegar, no, así como vamos, creo que va a llegar muy pronto y es muy importante porque Sí. vamos a ahorrarnos muchas cosas. Claro, o un daycare que en realidad se preocupe, fíjate, me estoy pensando lo que dijiste de cámaras, de que se preocupe de tener cámaras y que le dé acceso a los padres
a las cámaras en cualquier momento que se pueda meter cualquier padre. Fíjate que existe en las guarderías de perritos ya eso. De perritos, imagínate. De perritos, porque yo tenía a mi Golden en daycare y cuando yo la quería llevar a que socializara y ponían aquí está la cámara, que puede hacer. Y la Golden ahí en una esquina así nomás, mirando por todos lados y no jugaba con nadie. Pero bueno. Pero deberían de hacer eso con los niños. Deberían de hacer eso con los qué buena niños. Idea, ¿no? Es muy importante. La voy a patentar. Sí, por favor, paténtala. No, es muy importante porque todo viene del cuidado de las personas. Un abuso complejo, trauma complejo viene siendo de los cuidadores, viene de la persona que cuida a ese niño, de la persona que supuestamente tiene que proteger. De ahí viene el trauma complejo. No nos vamos muy lejos. Una de las cosas que causa el trauma complejo, no sé si escuchaste, es el asesino en serie de Ecatepec. Sí, me suena. Ecatepec, sí. Él era un muchacho, es un muchacho que todavía sigue vivo, no sé, es un muchacho donde él era un niño y su mamá era prostituta, se dedicaba a la prostitución, su papá lo abandonó y la señora que lo cuidaba lo abusaba sexualmente. Okay. Constantemente. Sí. Llegó ese muchacho a ser un adulto y ahora él, las novias que tenía, las asesinaba, las mataba. Les quitaba la existencia. Sí, ¿por qué? Porque él decía que tenía que limpiar este mundo. Wow. ¿Por qué? Porque su mente, su psique ya no estaba en ese lugar, ya estaba en proteger supuestamente al mundo y asesinaba a las mujeres. ¿Por qué? Porque era la forma que él se desquitaba de todo lo que le hicieron. La mujer que era su mamá que no lo cuidó y la mujer que lo abusó. Sí. Ese es un verdadero trauma complejo. Claro. ¿Y qué pasa ahí? Se quita, él ya no tiene nada de conciencia, no tiene la empatía y lo que hacía era, pues, asesinar a las mujeres porque él quería limpiar el mundo. Y aún así le daba los cuerpos a los perros. Ay, Dios mío. Sí, ¿por qué? Porque, dice, ellos tienen que comer. Y si yo salgo de esta prisión, yo voy a seguir haciendo lo mismo porque yo tengo que seguir limpiando este mundo. O sea que quedó completamente desquiciado. Y ese no es uno. Hay muchos casos de trauma complejo que llegan a esto. Por ejemplo, hay personas que, no sé si te ha tocado ver personas en la calle que son vagabundos, que gritan y que no tienen conciencia. Esas personas tuvieron un trauma complejo. Okay. ¿Por qué? Porque pierden la conciencia. Tuvieron tanto dolor y tanto abandono que se desconectan de la realidad. Okay. Claro, también usaron. ¿Y por qué llegan a ese punto? Porque usaron sustancias también. Sí, claro. Sustancias tóxicas que su cerebro les daña, hablando de la psicología. Pero hablando espiritualmente, aquí hay algo que se desconectaron totalmente. Sí. Y al momento de desconectarse, ellos están actuando de esa manera. Wow. Y sienten que su vida fue una basura y se sienten basura. Y es una tristeza, porque sí. No nada más son ellos los que han sufrido. Las personas que han estado en prisión han tenido la mayoría trauma complejo. Wow. Sí. Sí, y hay un caso que hubo muy fuerte, que es el caso Gabrielito, que fue aquí en Los Ángeles. Gabrielito, sí. Gabrielito, ese niño también sufrió trauma complejo, pero ese niño le quitaron la vida. ¿Qué pasó con ese niño? Ese niño fue un niño que fue abusado por mucho tiempo por la mamá y el novio de la mamá, Dios que mío. El niño lo tenían en una caja de madera, metido adentro, donde ese niño nomás le daban de comer la arena del gato. No me digas. Así. Cuando hicieron la autopsia, sacaron la arena del gato de su estómago del niño y el niño recibió muchos golpes. Sí. Entonces, ese es un trauma complejo porque el niño recibía golpe tras golpe. Si no le daban de comer, lo encerraban y le daban ellos le daban bullying al niño, le hacían bullying al niño. Entonces, ¿qué pasó aquí? El niño pues perdió la vida porque las personas que tenían que verse encargado de este caso no hicieron nada. Fue un caso muy grande, inclusive está en la televisión. Sí. Y ese caso a mí me impactó mucho. ¿Por qué? Porque fue algo que se pudo haber evitado. Ese niño pudo haber sanado de ese trauma complejo, pero no alcanzó porque el niño perdió la vida. No alcanzó a y así hay otras personas que les ha pasado. Ahora, entonces también, por ejemplo, esos golpeadores de mujeres, vienen de un trauma que ellos los golpeaban y por eso son golpeadores, ¿tú crees? Fíjate que muchas de las cosas sí vienen por un trauma que para ellos es normal, porque no hay empatía. Ok. Pierden totalmente la empatía por sufrir ese trauma complejo, pero también puede ser que
no haya tanto trauma complejo, haya sido una situación de forma de vivir en su casa, que mi papá veía cómo golpeaba a la mamá o a las hijas y se sentían los gallones porque siempre los hijos no hagan nada, la hija tiene que hacer todo, el Así era tipo antes, ¿no? machismo, Sí, exactamente. machismo. Entonces, aquí estamos mirando varias formas, pero ¿por qué no? Sí puede pasar eso, pero un trauma complejo te afecta toda tu vida y es algo que te va a llevar a una perdición si no hay una forma para sanar. Eso sí hay una forma para sanar. Sí hay forma para sanar, pero la ¿Cómo persona qué? A tiene que ver, querer. dinos. Creo que debe Acá, haber, permíteme que te interrumpa, dijiste algo muy importante. La persona tiene que querer. la persona tiene que querer Si y no tiene que quiere, tener la conciencia de que está mal. Y muchas veces cuando están en un trauma complejo es muy difícil que sí, ellos entren en una conciencia que pueden sanar. hasta que tocan fondo. Hasta que tocan fondo o llegan a prisión y en prisión ya empiezan a tomar más conciencia, empiezan a mirar que la palabra Claro. de Dios, que la Biblia, que es excelente, Sí. es una forma de sanar también, pero muchas veces los psicópatas o las personas que es asesinos seriales, Sí. no, ya no se puede hacer nada ahí, Ya porque no es se puede algo hacer que nada. ya traen, es Claro. algo que ya lo traen. ¿Por qué? Porque como te digo, pierden esa protección, Sí. ese huevo se rompe Sí. y empiezan a entrar identidades Ok. a esa persona donde se insertan ahí Sí. y entre más grandes sean y entre más maldad, se quedan ahí. Wow. Eso ya es muy de la parapsicología. Claro. Pero Claro, eso claro. es muy común. Wow. Y el que sí quiera hacer algo, ¿qué hay? ¿Qué hay? Pues hay terapias, aquí tenemos que ir al trauma. Tenemos que ir en dónde fue el trauma, qué fue lo que te causó el dolor y tenemos que extraer esas huellas de trauma, de dolor, para que esa persona pueda tener una vida más normal. Y tú haces eso, Gaby. Sí hago eso. A ver, explícanos un poquito cómo es. ¿Qué ¿Cómo es lo que es? pasa? Mira, en una situación de trauma Ujú. de ese aspecto muy complejo, no es fácil. Claro. Son sesiones se tendría que hacer una regresión de útero para ir a toda su vida. ¿Qué es una regresión de útero? Una regresión de Explícanos. útero viene siendo una regresión donde a partir de que la edad que tienes, por ejemplo, tú ahorita, nos vamos a ir para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, hasta llegar al vientre de la mamá. Vamos a ir Hasta que yo era un feto. hasta que tú eras un feto y estabas adentro de tu mamá. Ok. ¿Por qué? Porque tenemos que arrastrar toda tu vida y todos los traumas que tú viviste para poderlos empezar a sanar. ¿Y cómo se sanan? Nos vamos a ir al momento, nos vamos a ir al trauma, lo vamos a manifestar, entonces yo los voy a extraer. Me llevas desde que yo era un feto Primero, hasta ahorita que tu edad. nazco. Ahorita tu edad. Ok. Primero ahorita y nos vamos hasta que entras al vientre de la mamá. Oh, te vas en etapas. Me Vamos voy en etapa. recorriendo Ahorita, tu etapa de cada ahorita. Ajá. año, para Por el ejemplo, pasado. una persona que tiene 40 años, me voy de 40 hasta atrás, Sí. todos los años. Ok. Entonces llegamos al vientre de la mamá y él va a sentir lo que la mamá sintió cuando él estaba en el vientre. Si era deseado, si no lo querían, si lo iban a abortar, o a lo mejor era un niño deseado, a lo mejor lo esperaban con mucho amor. Eso va a sentir porque se Sí. va a ir a ese momento. Después nace y vuelve a entrar al vientre de la mamá, pero ahora mi trabajo es hacerlo todo positivo. Ándale, ok. Y es cuando cambiamos la película. Sí, sí, sí. Y estamos trabajando con el inconsciente ahí. Ok. Porque todo se queda grabado. Al momento de trabajar en el inconsciente vamos a sacar todo lo negativo y yo te voy a inyectar todo lo positivo. Ok. Es como si fuera que yo te meto un popote en toda tu vida, Sí. lo succiono Sacas todo lo todo negativo malo. y luego te inyecto todo lo positivo. Ok. ¿Y cuánto tarda Una sesión de esas me tarda 3 horas. 3 horas? Sí, 3 horas, es una sesión muy cansada, es una sesión de mucho trabajo, pero es hermosa. ¿Y esa sesión se tiene que repetir? No, ¿O es solamente una es vez? solamente una. Si la Solamente persona una vez. necesita más ayuda, se tiene que hacer a lo mejor una vez al año, cada 6 meses. Oh, ok. Porque de ahí sale más información de tu vida. Perfecto. De ahí va a salir cuáles años fueron los más difíciles, los más fuertes y qué personas fueron las que te dañaron más. Algo que ni te acordabas. Algo Ahí que ni te sale. acordabas, exacto. Entonces, al momento de yo apuntar, porque yo voy apuntando, luego ya me voy, ok, aquí me está diciendo que de los 35 a los 20, a los 35 a los 30, me manifestaste un dolor en el estómago. Ok, aquí me está diciendo que está representándote. Aquí una persona te hizo daño. Porque yo lo que hago, manifiéstame un dolor del estómago, pecho, garganta. Oh, ok. Y depende de donde manifieste el dolor, es la emoción, el trauma que está. Ujú. Oh, wow. Ujú. ¿Y en ese momento qué haces? Y en ese momento yo lo extraigo energéticamente Sí. y se hace release y se empieza a mover energía. Ok. Ujú. ¿Y haces que la persona empiece a olvidar o a perdonar o a qué? A perdonar. A perdonar.
a perdonar y a ponerse como más, ya no está conectado ni enganchado en el dolor. Sí, sí, sí. Porque el momento de que, mira, porque el sufrimiento, la tristeza está conectada con el coraje. Son iguales, van de la mano los dos. La tristeza y el coraje van juntos. Aquí son pareja. Son pareja, exacto, son pareja. Entonces aquí es muy importante mirar de dónde viene ese coraje, por qué traes esa tristeza o por qué traes esa ansiedad. Entonces, al momento de manifestar el dolor, estómago, pecho, garganta, si tú traes un dolor en el pecho cuando recordamos en la memoria, es porque en ese momento tú no podías hablar, no podías expresar y traes aquí todo atorado. Okay. Cuando traes un dolor en el pecho, en el corazón, es porque algo totalmente te dolió, fue una desilusión o fue algo de mucho grieving, de mucha tristeza. Sí. Si la traes en el estómago, es porque la herida todavía sigue muy profunda y todavía te está doliendo demasiado. Oh, ¿de verdad? Sí. Entonces, entre más profundo que fue el estómago, sigue la herida latente. Sigue la herida latente, como si fuera el día de ayer. Wow. O sea, ahora hay gente que, vamos a decir, han tenido su vida bien toda la vida y llega un desamor, llega un engaño, llega algo que no pueden soportar. ¿Ahí también hay un trauma complejo? Ahí, fíjate que si la pareja ha sido desde que se casó, la está engañando, sí hay un trauma complejo. Okay. Pero si solamente fue una vez o 2 veces, no es trauma complejo. ¿Qué es entonces? Es un trauma, posiblemente un PTSD. Okay. Un trauma de momento, un trauma que fue solamente una vez. Sí. Es lo mismo, tienes un accidente, es un trauma de un PTSD, no es un trauma complejo. Okay. Un trauma complejo es cuando va constantemente. Sí, sí, sí. ¿Y por qué queda tan dañada una persona después de eso? Después de eso, porque mira, porque cuando tú tienes una situación de engaño, una situación de corazón roto, que te engañaron o que te hicieron sentir, no te valoraron, eso es un trauma. Okay. Es un trauma como me lo pongan, una infidelidad, un engaño es un trauma, porque la otra persona no lo espera, la otra persona está totalmente entregada en amor, en dedicación, y es una desilusión muy grande que te afecta y que te trauma. ¿Por qué? Porque yo he tenido esos casos muchos en mi oficina, y llegan las personas, llegan mis mujeres, mis clientas, y me dicen, ¿sabes qué? Ya llegó la fecha cuando me engañó, fue en octubre. O sea, Necesito ir a verte porque necesito quitarme esto que traigo. ¿Por qué? Porque trae el recuerdo, trae la emoción, esa huella, esa imprint se le empieza a activar y le empieza a mandar la emoción en la cabeza, la emoción en el corazón y empieza un llanto, empieza una desilusión o empieza no se siente tranquila. Claro. Porque vienen los recuerdos. Sí. Por eso hay tantas situaciones cuando pasan en Navidad. Muchas personas tratan en suicidarse o se sienten muy depresivas. ¿Por qué? Porque vienen muchos recuerdos, personas que han perdido, situaciones que han pasado. Entonces, me siento solo, no me siento con mi familia o simplemente ya no tengo mi mamá, mi papá. Entonces, empiezan esos recuerdos, esas emociones. Sí. Y ya viene, ¿eh? Ya estamos cerca. Ya estamos cerca. De ese momento. Yo pienso que ahora empieza no en Navidad, sino desde el Día de Gracias, ¿no? El Día de Gracias, exactamente. El Día de Gracias cuando empezamos con esas situaciones y hay mucha tristeza. Sí. Hay mucha, y más con lo que estamos pasando, el mundo está horrible, está totalmente muy triste y creo que tenemos que estar fuertes y tenemos que agarrarnos de lo que tengamos, tenemos que tener fe, tenemos que estar agradecidos, no importa que no tengamos una cena grande, con que estemos todos unidos, tengamos una salud, eso es lo más importante. Exacto. Eso es lo más importante. Lo material no importa. Claro. Lo que importa es que estemos juntos todos como familia. Yo creo que hay que valorizar eso mucho, porque la gente sufre que porque no tuvieron el pavo, porque no tuvieron la pierna, hicieron un espaguetito, pues están todos juntos, es lo que principalmente vale, ¿no? Claro, claro. El hecho de reír juntos, de convivir juntos, de contar anécdotas juntos, ¿qué más? Entonces también con esto me dices que uno crea sus propios demonios, ¿no? Sus propios problemas. Sus propios problemas. Uno se los avienta encima. Uno se los avienta y la verdad tenemos que identificar cuando ya estamos sintiéndonos la persona que no somos. Sí. Cuando estamos entrando en un momento de depresión, cuando estamos entrando en un momento de ansiedad, cuando estamos entrando en un momento de enojo, detectarlo y ponernos otra vez, ¿qué está pasando? ¿Merece que yo sienta esto? ¿Vale la pena que de dónde viene este pensamiento? ¿Por qué estoy pensando esto? ¿Por qué me siento de esta manera? ¿Verdaderamente vale la pena que yo me sienta así y arruinarle mi existencia a los demás? Porque cuando tú te sientes mal, a los demás se preocupan y los demás están pensando, ¿qué tiene? ¿Por qué actúa de esta manera? Entonces, cuando empieza una situación así en casa, la persona se está mal, está todo traumada y trauma a los demás. Totalmente.
Totalmente. Es como también aquel que se pone a dieta, ¿no? Y no puede tomar la soda y está sufriendo por la soda, se está autocastigando. Eso está Autocastigar. mal, Eso ¿no? está mal. Creo que aquí debe de haber más empatía entre todos, ¿no? Sí, Empatía y podernos empezar ok, vamos a ayudarlo a que continúe con su proceso, ya sea claro, también con los que fuman, que no deben de fumar, o exacto. drogas. Todo eso tiene mucho que ver. Aquí creo que la empatía entre todos y la unión familiar tiene que ver demasiado, tiene que ver mucho. So, el que sufra de eso, el que empiece a decir, ¿sabes qué? Estoy ansioso, me siento así, te pueden contactar. Sí, me pueden contactar. Yo, como dicen, mi mero mole, como dicen Ajá. vulgarmente, es trabajar con personas con ansiedad y depresión. Con ansiedad y Oh, óyeme, sí. la ansiedad está al alce ahorita. La ansiedad está a todo lo que da. ¿Por qué? Porque Sí, estamos pensando mucho en el futuro. claro. Estamos pensando mucho en las preocupaciones. Estamos pensando qué va a pasar, Ujú. qué nos va a pasar, qué va a suceder, voy a tener trabajo, no voy a tener trabajo, todo eso. Puedo Entonces, salir a la calle, puedo no salir a puedo la calle. salir. Entonces, todo eso crea mucha ansiedad, inseguridades. La ansiedad es igual que el miedo. ¿Cómo le quitas a alguien la ansiedad, Gaby? La ansiedad, mira, yo sé que va a decir, ¿cómo puede ser posible que lo haga de esta manera? Pero Un yo sé pequeño mi tip, un trabajo, pequeño sí. tip. Yo sé mi trabajo, ¿me entiendes? Claro. Yo trabajo mucho con lo que es la medicina china tradicional. Okey. Oh, La wow. medicina Mm, china tradicional nos conecta directamente con los órganos sí, y los órganos son emociones. Y okey. porque y las emociones tenemos elementos en nuestros órganos. Sí, Cuando esos elementos no están balanceados, hay algo que está mal, ya sea físicamente o emocionalmente. ¿Qué okey, pasa cuando una persona empieza a tener ataques de ansiedad? Lo que viene siendo el riñón y el vaso se okey. empiezan a acumular la energía. Oh, El okey. vaso lo tenemos del lado izquierdo, un lado Ujú. del estómago, y el riñón pues está de este lado. Sí, claro. Empieza a acumular muchas emociones, empieza a acumular como muchos pensamientos, mucho miedo. El riñón izquierdo representa el miedo, en el vaso representa el overthinking, sobrepensar. Voy a tener Okey. para esto, no voy a tener para el otro, voy a poder pagar mi renta, voy a hacer. Y se empieza a acumular la energía. Y cuando la energía se satura, Ujú. esa energía sube y explota aquí. Guau. Es cuando tenemos la ansiedad y empezamos a tener ataques de pánico que no podemos respirar. Óyeme, pero hay ataques de pánico muy grandes, por ejemplo, gente se quiere salir hasta del carro cuando vas en movimiento en el freeway, o no pueden respirar, o Ujú, sienten que les va a dar un ataque cardíaco. ujú. ¿Qué le recomiendas a esas personas? Creo que lo primero que tienen que hacer, si están con una persona que tiene un ataque de ansiedad, no le digas todo va a estar bien. Oh, eso es malo. No le digas eso, Okey, porque hasta un un fregadazo te da. fregazo te van a dar. ¿Por qué? Porque la persona no entiende, la persona no está para entender, todo va a estar bien. No, 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 no. Lo que tienes que hacer es empezar a ayudar a esa persona a respirar. A A respirar. respirar. Lo que tienes que hacer con esa persona, darle una bolsa de hielo y que se la ponga en la parte de aquí atrás. O que Okey. empiece a tener un hielo en la mano para que ese dolor del hielo desconecte la emoción de la Mm. ansiedad y se va y se dirija a otra cosa Sí, diferente. sí, sí. ¿Por qué? Porque una persona que le digas todo va a estar bien, no sirve. Esa persona está en un ataque de ansiedad Porque donde está está diciendo: "No hay pensando que nada se va a bien". morir, no hay nada. Sí. Tienes que empezar a tratar que la persona empiece a respirar, que empiece a relajarse, que empiece a disociarse de ese sentimiento o Claro. esa energía que está pasando. Pero lo que es muy bueno es ponerse una bolsa de hielo en la parte de aquí atrás o Okey. poner hielos en la mano para que eso nos ayude a empezar a desconectar el hielo nos ayuda a tener un poquito de dolor porque quema. Entonces, Claro. eso el cerebro automáticamente lo cambia. ¿Qué tal meterte a un a la regadera con agua fría con También es excelente. ¿de verdad? También es excelente, también, yo les recomiendo mucho el aceite de lavender, que se lo pongan en la parte del pecho, Okey. aceite de lavender frotándotelo como un masaje y eso te ayuda también a que baje la ansiedad. O Mm. sientes que te va a dar la ansiedad, vete a agarrar tu aceite o empieza ya con tu bolsita de hielo a ponértela aquí, a reconocer ese sentimiento o esa emoción para que se empiece a disminuir y te desconectes a otro. ¿Tú sabes por qué le piden a la gente que respire en una bolsa de papel cuando Fíjate tienen ansiedad? fíjate que lo he escuchado, en realidad no te puedo decir claramente, pero Sí, creo que es una otra técnica que otra tienen, técnica otra técnica que tienen que para sirve ha poder de servir, que sí ¿no? ha de servir, pero creo que aquí lo más importante es tener técnicas de respiración y detectar antes de que te llegue, porque sí puedes detectar Mm. antes de que te llegue Oh, ¿de la verdad? ansiedad. O sí, empieza la ansiedad en niveles, hasta que sube, ya no puedes hacer nada. Es cuando ya no puedes hacer nada. Aquí tienes que detectar. Cuando ya empiezas a sentir esa ansiedad, hay que empezar a tomar acción
o decirle, ¿sabes qué? Me estoy sintiendo así, ayúdame con esto, Soy ya una persona que está en una ansiedad completa, que ya no puede detenerla, pero está consciente. Ujú. ¿Sí puede ayudarse o te puede llevar esto en realidad a un ataque cardíaco y adiós? No te lleva a un ataque cardíaco, pero sí te lleva a un momento muy, pero muy incómodo, Sí, sí, sí. demasiado incómodo, porque creo que el hecho de sentirte que te vas a morir, el hecho de sentirte Imagínate. que es una cosa horrible, entonces por eso es muy importante usar ciertas herramientas que la persona sepa que puede hacer Claro, mientras tiene el ataque de ansiedad por si no hay nadie a su alrededor. claro, claro, Y al es muy importante 100%. porque eso es como un auto de ayudarse Sí. a sí mismo. Muchas veces no estamos con las personas correctas o no tenemos personas alrededor y tenemos que optar por nosotros mismos. ¿Y los que sufren de traumas complejos sufren también de ansiedad aguda? Sí, claro que sí, Sí. sufren de ansiedad aguda, ¿por qué? Por todo lo que han pasado, por Wow. todos los traumas que vivieron. Este trauma complejo viene siendo muy fuerte, ¿por qué? Porque ya son comportamientos que ya traen. Quizá cuando en ciertos momentos de su vida tienen ansiedades, pero la mayoría de las cosas son comportamientos que hacen, actividades que tienen, cómo piensan, cómo sienten, cómo manejan Sí, su vida. Entonces, eso es mucho que ver. Y creo que eso es un autodestrucción, sí. lo que pasa con ellos. ¿Y tú puedes tratar una ansiedad en videollamada? Sí, ¿De verdad? la trato la ansiedad por videollamada y la trato por remote healing. ¿Cómo es eso? A ver, Remote cuéntanos, healing Gaby. es una sanación a distancia, Ok. donde yo voy a conectarme con esta persona. Primero tengo una videollamada, Sí. preguntándole, haciendo una evaluación pequeña y luego hacemos una meditación para Ok. tratar de relajarla. Yo sé que tú vas a decir, ¿qué es esto? Que va a decir Gaby, No, no, pero, no, está bien. pero lo que yo hago es una sanación remota, es Ok. una sanación a distancia. La persona, yo les mando un link con una música, ellos se Sí. acuestan y yo empiezo a trabajar con ellos desde mi oficina. Yo tengo Mm. una piedra de selena y es un cristal donde yo Sí, me conecto con ellos, con unos símbolos que tengo de Reiki, y al momento yo de conectarme con ellos, yo me transporto astralmente a donde están ellos. perfecto. Y empiezo a trabajar con ellos cuando cerca de una hora y empiezo a manejar la ansiedad, empiezo a manejar todo lo que refiere a todo lo estrés, ansiedad, algún problema de los órganos o algún trauma o alguna situación que tengan miedo, lo empiezo a manejar y cuando termino la sesión yo les hablo. Y Sí. cuando les hablo, yo les digo primero dónde puse las manos, dónde trabajé, cómo lo hice y ellos me dicen, "Ah, sentí que pusiste las manos en mi espalda, sentí que pusiste las manos en mi mano, sentí en el pie derecho. Wow. Yo le digo, ¿tienes algún problema de riñones? ¿Tienes algún problema de estómago? Porque sentí esto, sí, sí tengo esto. Entonces empieza a resonar. ¿Y por qué lo digo yo primero? Porque no quiero verme como una persona que no está haciendo su trabajo Exacto, real. exacto. Que vean que en realidad fue algo que Fue pasó. algo que pasó. Sí. Ujú. Y esto está ya saliendo muy a flote en todo esto. Sí. En estos tiempos que estamos viviendo, Ujú. ya se está abriendo muchas cosas que antes la gente no solamente ignoraba, sino no creía. No, no Y ahora creía. están viendo Ujú. que sí. Yo te podré decir, yo por un tiempo en mi vida, y no sé si tú hagas esto o no, sufría de agruras agudas. Ujú. O sea, no podía comer nada porque me daban agruras horribles. Me hicieron una terapia con magnetos, Ujú. con imanes. Imanes, ajá. Desde que me la hicieron, ha sido años. Nunca más me volvió a dar. Sí, porque Nunca más me volvió hay a una dar. energía que se movió ahí. Ok. Porque yo no estoy muy familiarizada con los Sí, sí, imanes, sí. pero sé que son muy buenos. Ujú. Y sí, ellos también mueven energía. Imagínate. Ellos mueven energía Ujú. también. Pero con esto es un ejemplo de que en Ujú. realidad todo esto lo tenemos que considerar para sanarnos. Claro. Ahora, cuando tú vas a sanar a una persona, ¿es en persona, es por videollamada, es por teléfono? ¿Cómo lo haces, Gaby? Mira, tengo dos formas. Ujú. La primera, claro, es la personal, cuando vienen a la oficina y trabajo con Sí, ellos. La segunda es por vía Zoom o videollamada. ok. Ese es como funciona. Eh, Está trabajando hasta Indonesia, he estado trabajando en Argentina, he estado Entonces trabajando eres mundial. pues casi, casi. No quiero presumir tanto, pero para allá voy. Sí, sí, sí. Pero es lo que hago y muchas de las personas viajan muy lejos para venirme a ver. Wow. Vienen de Ohio, vienen de Arizona, Bakersfield, de muchos lugares vienen porque Quieren quieren sanarse. sanar y ven mi información. Yo no sé cómo me encuentran hasta por allá, aquellos lugares tan lejos, Sí, sí, sí. pero llegan y vienen especialmente a venir a una atención conmigo. ¿Y de a qué horas atiendes gente? Fíjate que trabajo 7 días a la semana. Wow.
Sí, eres trabajadora, ¿eh? Sí, no tengo horarios, pero casi por lo regular empiezo a las 12 del día, pero sí hay personas que quieren una sesión temprano y que vienen de lejos, porque Sí. tengo personas que vienen de Los Ángeles, que vienen de Santa Mónica, les hago un espacio temprano porque sé que quieren irse temprano para no agarrar tráfico, hago Claro. excepciones, Ok. En lo que hago, yo me acoplo a mis clientes, yo me acoplo a ellos, yo me Y debo si a tienes un ellos. cliente que a las 12 de la noche te necesita, ¿qué haces? Me ha tocado, ¿Sí? me ha tocado, sí, me ha tocado hablar con ellos cuando ya tienen rato trabajando conmigo, cuando ya son clientes sí, de que ya sé cuál es su caso, ya sé qué necesitan y que yo tengo que estar alerta a cualquier situación que ellos tengan, porque yo soy incondicional con ellos. Qué bueno, Gaby. Y la verdad me hace sentir afortunada y me hace sentir muy halagada de que crean en mi trabajo. Sí, claro. Ahorita no quiero presumir, pero ya tengo más de 200 reviews 5 estrellas Oh, wow, en Google Store, felicidades. gracias. Y me siento muy halagada porque todos Sí. esos comentarios me han acarreado a que tenga el beneficio de tener más clientes, Qué bueno, más Gaby. personas que quieren venir a verme. Pues aquí vamos a poner tu información en pantalla para que la gente te busque. Ya dijiste que eres mundial, o de donde caigan De las donde personas. caigan, de donde vengan, son bienvenidos. Porque mucha gente necesitamos este tipo de Claro, ayuda. claro. Yo creo que no hay alguien que me diga allá afuera que no tiene un pequeño trauma o que no tiene algún problemita que le gustaría ver contigo para ver qué pueden hacer. Claro, no, es un placer. La persona que viene conmigo sale totalmente renovada. Tuve un caso muy rápido, te voy a platicar. Tuve una terapeuta psicóloga y me vino, dice, ¿sabes qué? Vengo a ver qué pasa, no sé, a ver qué pasa. Y me dice, tengo un dolor en esta parte de aquí, tuve cáncer de pecho hace varios años y me hicieron varias cirugías y no me he podido, estoy bien ya, pero tengo un dolor y no se me quite ese dolor. Sí. Entonces ella vino conmigo, lo que yo primero veo es que trae algo, energía abierta. Cuando tú vas a una cirugía y te hacen un procedimiento, ya usen bisturí, algo que abran tu cuerpo, rompen capas que tienes en tu cuerpo. Y si no se sella energéticamente, hay algo abierto ahí. Entonces, ella ya tenía tiempo con ese dolor. Había ido con varios practicadores de Reiki, había ido con varios masajes y nada. Viene conmigo, yo veo eso, pero yo al ver, yo no le pude decir en la primera sesión, porque es una persona muy estudiada, tú sabes, es un poquito difícil que a veces la gente te cree que está hablando. Entonces, yo le hice el trabajo, trabajé muy bien con ella, su terapia y todo se fue. A los 2 días me manda mensaje, me dice, Gaby, eso es un milagro. ¿Qué pasó? Dice, ya no me duele. Oh, wow. Me siento bien, ya no tengo este dolor. Yo no sé qué hiciste, pero me quitaste el dolor. Imagínate. Y pues me sentí muy halagada, me hizo mi día, me sentía feliz. Entonces regresó y cuando vino con lágrimas en los ojos me dijo, gracias, porque tú no sabes qué dolor sentía y para mí era una vida muy difícil tener ese dolor constantemente. Y yo no sé qué hiciste, pero me siento muy bien. Y fue cuando le dije lo que yo miré. Wow. Y cuando yo le dije lo que miré, me dice, tiene sentido, sí te creo. Imagínate. O sea, para mí fue algo, eso es lo que a mí me da gusto de mi trabajo. Claro. Eso es lo que me llena, es lo que a mí, como dicen, el dinero no importa, la satisfacción que las personas traen y esa alegría y esa tranquilidad que vienen y te dan. No, y ya eres experta en esto. Y Dios te dio ese don, hay que gracias. usarlo. Hay que usarlo, es mi deber. Es tu deber. Te agradezco haber estado conmigo hoy, Gracias, Gaby. muy amable por la invitación. Buena. Claro. Te va a buscar la gente. ¿Tienes página social? ¿Cuál Tengo es? página social, se llama gabypadilla.me. gabypadilla.me. O sea, ME. ME. O puedes encontrarme por Gaby Padilla, por Reiki with Gaby en San Diego. También lo puedes encontrar ahí. Reiki with Gaby. Y otra cosa que quiero informarles que próximamente el domingo abro mi oficina. Abro mi oficina, otra oficina que tengo ahí. Voy a abrir una oficina y voy a estar en San Diego y la dirección es 4411 Mercury Street. A ver, 4411 Mercury Street. En San Diego. San Diego, California, 92111. Okay, ahí te podemos visitar. Ahí me pueden visitar, ahí voy a estar. ¿Y en Instagram, TikTok? En Instagram soy Gaby Padilla Healer. Gaby Padilla Healer. En Instagram, en Instagram. ¿Y en TikTok? En TikTok soy Romy y Gaby. Romy y Gaby. Ya tiene toda la información nuestra gente para encontrarte. Y aparte aquí vamos a poner tu teléfono. ¿Cuál es? Dios mío, el teléfono es el 858, permíteme porque ahorita se me fue, tengo otro número nuevo. Tengo un número ahí que... Pero mientras tanto, ¿cómo dijiste? Romy y Gaby. Romy y Gaby. Es que Romy era mi perrita y era el canal de ella. Okay. Se hizo viral. Y dije, no, Romy, te voy a agarrar tus seguidores y me quedo con eso. Romy y Gaby, ahí te encuentro. Romy y Gaby, sí, y exacto. Si no, en Gaby Padilla Healer. Gaby Padilla Healer en Instagram. En Instagram. Ajá. ¿Y tienes Facebook o no?
Sí, tengo Facebook, es Gaby Padilla, es Gaby Padilla nada más. Nada más Gaby Padilla en Facebook, ahí te encontramos. Sí. Y ahí tienes tus links para irte a buscar en Tengo, todo eso. sí, está toda la información, inclusive cuando te metes a la página están todos los healings que yo hago y por qué y para qué y cómo funcionan. Wow. ¿Ya tienes el teléfono o no? ¿Ya tengo el teléfono? No, Métete ahora. pero se los debemos. Lo vamos a poner aquí en pantalla Ajá. para que toda nuestra gente lo tenga y te llame. Sí, claro, no hay problema. Es un placer y gracias por la invitación. Gracias. Gracias. Y amigos, ya vieron que sí hay salida para un trauma complejo como el que podrías tener o cualquier tipo de trauma que tú tengas. Hoy discutimos de esto. Comparte este video, este podcast, velo varias veces y búscame a Gaby, porque Gaby te va a ayudar. Cuídense mucho aquí en Informados con Z. Los esperamos en el próximo capítulo. Hasta la próxima.